¿qué tal? Le damos la bienvenida aquí a la Iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. Este día precioso que Dios nos ha dado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él, porque todos los días son para agradecer a Dios. Cada día es nueva su misericordia y pues el día tenemos para estrenarla, para disfrutarla, para vivirla, gracias a nuestro Señor. ¿Verdad? Que por muy mal que hayamos pasado el día anterior y con problemas y todo eso, ya cuando viene un nuevo día es como un nuevo respiro, como pensar mejor las cosas, como ver diferentes perspectivas para todas las situaciones. De veras que es maravilloso que cada día tenga su propio afán y que cada día recibamos, como el maná en el desierto, recibimos ese alimento, recibimos esa porción de misericordia y de paz de parte de Dios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra viva, la palabra eficaz, que es la palabra de Dios. Y pues hemos estado hablando acerca de ello, entonces pues todo esto viene a confirmar y viene a complementar en nuestra vida lo que representa lo que es más que representa lo que es la palabra, lo que pues hace en nosotros la palabra de Dios. Encontramos en la palabra en Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé qué se imaginan ustedes, pero yo de plano así, me estoy imaginando cuando voy al mercado y en la carnicería, ¿no? Como la de así, ¿no? Y que se las aplasta. O sea, así la carne es tratada de esa manera con la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que me imaginé. Otra de las imágenes que vienen a mi mente con esta palabra es cuando Dios hace un pacto con Abraham, que le dice que parta las aves y que las ponga, ¿no? Que no las separe, sino que las parta y abiertas. Imagínense una paloma partida a la mitad y colocada en el suelo, y cómo se pasó el Señor. Esa lumbre, ¿no? Ese fuego que pasó entre esos animalitos así. Y pensé yo en nosotros mismos como ese sacrificio vivo, agradable a Dios, cómo la palabra de Dios nos parte por completo y nosotros ofrecemos nuestra vida delante de Dios. Todas esas imágenes vinieron a mi mente cuando yo estuve leyendo esta palabra. Y esta palabra es viva, es la palabra de Dios creadora desde el Génesis, y Dios dijo, ¿no? Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, esa palabra es creadora. Y bueno, pues en este versículo sencillamente podemos ver unos conceptos muy importantes. El primero de ellos es que es viva y eficaz. ¿Qué significa que la palabra es viva? Que tiene vida, es la vida de Dios, que al ser hablada fueron las cosas. Se hizo la luz, hizo la tierra, todo se hizo con la palabra de Dios. Y es viva, cuando dice que produzca la tierra, que ya trae en sí misma la propia semilla. No sé si se han fijado en los terrenos así vacíos o descuidados, cómo sale hierba. O sea, por sí misma sale hierba. O sea, ya quedó establecido desde la creación del mundo que la tierra produzca hierba. Entonces ya está establecido que así sea por la palabra de Dios. O sea, que no es que, híjole, pues ya se le acabó, pues vuelve a echar más palabra, ¿no? Para que vuelva a seguir saliendo hierba. No, ya, o sea, así lo dijo
y así se sigue produciendo vida a través de esa palabra donde Dios dijo, es viva y permanece para siempre. Transmite la vida de Dios ahora, cuando nosotros leemos la palabra, cuando hablamos de la palabra, esta está produciendo esa misma vida en nosotros y ese fruto que nosotros estamos dando. O sea, ¿qué produce la palabra de Dios en nosotros? ¿Va a estar produciendo cardos de ortigas o está produciendo fruto, no? Eso dice que por sus frutos lo conocerán. Entonces, la palabra de Dios también en nosotros se impregna, es vida, entonces esa misma vida está produciéndose. Hemos sido regenerados cuando volvimos a nacer con la vida de Dios, cuando fuimos salvos, cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor, entonces esa palabra está produciendo constantemente la vida de Dios en nosotros. Esto es, si lo vemos del lado contrario, que la palabra de Dios no está muerta, no es nada más, o sea, palabras, o sea, en blanco y negro aquí, ¿no? Podemos ver que son, pues como cualquier libro, no es cualquier libro. Este libro tiene vida, este libro no está muerto, no es solamente tinta sobre papel. Cualquier otro libro, hemos estado hablando de dichos que se dicen, ¿no? Que están en otros libros, que otras personas lo han pensado, que a lo mejor como una paráfrasis de la palabra de Dios, pero que no están en la Biblia, no es palabra de Dios, aunque se parezca, pero esta sí trae vida, es dinámica, está produciéndose algo ahí, hay actividad en esto, ¿no? Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está produciendo algo. Y es eficaz, ¿qué quiere decir? Eficaz, que está produciendo el efecto esperado. ¿Esperado de quién? De Dios, que va bien para determinada cosa con ese propósito, o sea, se está cumpliendo. La palabra de Dios se cumple en nuestra vida, las promesas de Dios se cumplen. ¿Qué es lo contrario de eficaz? Pues la ineficacia, la incapacidad, la inacción, o sea, no pasa nada, la inoperancia, la pasividad, que es inútil, que no sucede nada, que es inepto, que no hay nada, es que está completamente improductiva y es estéril. Cualquier palabra que no sea la palabra de Dios puede ser estéril. O sea, a lo mejor al principio te puede emocionar, te emocionan muchos libros, muchas novelas que nos inspiran. Nosotros estamos leyendo Los Miserables de Víctor Hugo y la verdad, o sea, nos hace llorar, o sea, es un escritor increíble y nos refiere muchas cosas de parte de Dios, así, cosas muy inspiradas, muy hermosas y todo, pero la que nos va a transformar es esta. Esa a lo mejor nos va a emocionar, nos hace llorar, pero esta es la que nos transforma verdaderamente. Algo sucede en nuestro interior, en nuestro espíritu, con la palabra de Dios. En Isaías 55:11 dice, hablando de lo eficaz que es la palabra de Dios, y si mi esposo tiene por ahí el texto en Isaías 55:11, por favor, esposo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la palabra que Dios ha enviado a cada una de nuestras vidas, no la ha enviado en vano. O sea, se va a cumplir porque para eso le envió. O sea, así como dijo, se produzca en la tierra, de toda semilla y de todo árbol y de todo, así está produciendo en cada una de nuestras vidas la vida y el propósito de Dios. Ahí está generándose, ahí se está dando, aunque no lo veamos. El sembrador va y con fe siembra su semilla y no está yendo a ver cómo crece, ¿no?
O sea, ahí al otro día, ¿no? Como los niñitos cuando en el kinder les ponemos el frijolito o del algodón. Como todos los días van a ver, ¿no? A ver cómo va su plantita y ¡ay, ya le salió la raíz! ¡Ay, ya está de una hojita! Y van viendo cómo va creciendo. Pues nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Pero está sucediendo en nuestra vida constantemente. Dice también que la palabra de Dios es cortante. Y como les decía yo, esa imagen de la carnicería, así, este es el concepto, es un adjetivo cortante, que este término hace referencia a cortar, ¿no? A cortar, a tajar, a amputar, a seccionar. Cuando vemos, es que luego vamos a la carne de res o a la del puerco, o luego vamos a la del pollo. ¿Y qué tal el pollo? ¿Cómo lo cortan y cómo lo abren? ¿Verdad? Así. Es que así me lo imaginé. Imagínense nada más la palabra de Dios haciendo eso en nuestra vida, ¿no? Así la pechuga del pollo. Bueno, entonces secciona, tala, cercena cualquier elemento, ¿no? Y cortante como espada de doble filo. Esta es la expresión que hemos oído, también hemos escuchado mucho eso, ¿no? La expresión de como arma de doble filo, que se refiere a aquello que puede producir un efecto contrario al deseado, o los dos efectos contrarios entre sí, uno positivo o uno negativo. Esto es bien importante que lo sepamos. Bueno, en algún momento recibí a un huésped que vio que aquí que somos pastores y que y algo salió mal, no hubo, bueno, tuvimos un roce y él aprovechó para tomar de la palabra de Dios y maldecirnos, maldecir mi casa. Entonces, bueno, en primera, yo no sé, no creo que sea un nuevo nacido, entonces como que se me hizo muy grave la situación de que se tome la palabra de Dios a la ligera para molestar o para decir o para maldecir o para algo a alguien, a quien sea, ¿sí? No, por supuesto que no me pongo en la posición de que ¡ay de él! ¿No? Por maldecir al ungido del Señor. O sea, no es esa situación, sino por él mismo, por esta persona. Yo creo que es muy difícil. Lo único que pude decirle, que tuviera mucho cuidado, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y así como va, así regresa. En la medida con que tú juzgas, así serás juzgado. Entonces, o sea, más bien yo me hice a un ladito y dije, ten cuidado, ¿verdad? Oramos por esa persona, ¿por qué? Porque cada vez es más delicado lo que sale por nuestra boca a medida que tenemos la conciencia de lo que es realmente el poder de la palabra de Dios y el poder delegado de parte de Dios a nosotros cuando hablamos la palabra. Entonces, no nos conviene maldecir con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con la misma medida podemos ser medidos, ¿no? Dice que el misericordioso va a recibir misericordia, ¿verdad? Entonces, juicio, no, yo no quiero recibir juicio, para nada. Entonces ahí está, en la palabra de Dios es una espada de doble filo. Cuidado, porque dice también que Jesús es la piedra angular, que todo aquel que cae sobre ella, ¿verdad?, será quebrantado. Así es la palabra de Dios para nosotros. Necesitamos ser quebrantados
¿Por qué? Porque tenemos un orgullo, tenemos una dureza que necesita romperse, ¿sí? Y dice que aquel que se burla o que no cree será desmenuzado. Entonces, de ahí surge ese temor reverente realmente, ¿no? De que debemos de tener hacia las cosas de Dios. Muy bien, entonces, en Primera de Pedro 2:8, mi esposo, por favor. Dos, 8. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. O sea que podemos tropezar con la misma palabra. O sea, es tan fuerte esto, es tan fuerte realmente, ¿no? Porque la palabra de Dios nos hace un diagnóstico de nuestra condición, nuestra condición humana. Nos pone el dedo en la llaga en nuestras enfermedades morales, en aquello que creemos, ¿no? Todos los que creemos, entonces, ¿qué trae? Dice que es sanidad para nuestros huesos. Entonces, ¿cómo vemos la palabra de Dios? ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la tomamos para nuestra propia vida? ¿Qué es lo que estamos acarreando en nuestra propia vida? Los que rechazan la palabra de Dios, pues dice la misma palabra, que ya acarrean juicio y condenación. El que cree, ¿verdad?, tendrá vida eterna, las bendiciones de Dios, y el que no cree, dice que ya ha sido condenado. Entonces creemos, pero ¿creemos verdaderamente? O nosotros, como decíamos hace rato, estamos juzgando la palabra, ¿no? Como la alta crítica que estábamos comentando acerca de este movimiento de la alta crítica, le estamos quitando la divinidad, lo sobrenatural a la palabra de Dios, porque pues no nos checa, ¿no?, a nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, estamos juzgando la palabra de Dios, estamos equivocados, porque es la palabra de Dios la que nos juzga a nosotros. Dice que penetra, ¿no? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto de que penetra, tiene que doler, tiene que herirnos. Está haciendo una incisión, es un bisturí. Bueno, bisturí es muy bonito, ¿no? Porque les digo que yo me imagino ahí como que más bien ahí machete, ¿no? O me imagino el hacha, ¿no? Pero bueno, depende de cada quien, ¿no? Si dejamos que sea despacito y con anestesia o el Señor tiene que cortar, ¿no? Así, de tajo. Bueno, entonces tiene que dolernos. No sé si a veces nos hemos acostumbrado o ya tenemos, o sí nos hemos acostumbrado a la mejor a escuchar la palabra de Dios y ya la escuchamos como que ya sabemos de qué se trata, ¿no? Ya la conocemos. Y no permitimos que nos incomode. O sea, o no recibimos lo que nos incomoda. Queremos escuchar nada más lo bonito, ¿no? Lo que nos consuela, lo que nos edifica, lo que nos fortalece. Pero muchas veces necesitamos, ¿por qué? Porque se nos olvida, o sea, si estamos viendo en el Éxodo cuántas veces el pueblo de Dios recibió milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, y se seguían quejando, y se querían regresar, y se les olvidaba, y querían agua, y querían carne, y se quejaban con Moisés, o sea, porque se nos olvida, todos los días se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios, hacia dónde vamos. Ese es verdaderamente el corazón del hombre. Somos infieles. Así es.
Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, cómo somos verdaderamente, cómo somos. Ay, estamos a veces sí, a veces no, y ahí tenemos a Dios esperando, ¿no? A ver cómo vamos a reaccionar. Permitamos que la palabra de Dios siga haciendo su efecto en nuestra vida. Esto de que penetra es mucho más, o sea, llega a donde nadie puede llegar, o sea, a donde un psicólogo no puede llegar. Llega a remover las cosas más profundas de nuestro ser, llega a cortar. O sea, yo lo puedo testificar, y aquí tengo a mi amiga con la que estuvimos añísimos en psicoterapia de grupo. No se puede comparar la obra que esta palabra ha hecho con todos esos años de psicoterapia. No se puede comparar cómo hemos salido de todas nuestras broncas emocionales, ¿no? Ahí está. En Apocalipsis 2:12 nos puede leer nada más, ¿sí? ¿Qué dice esposo? 2:12. ¿Hasta dónde dice esto? 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Hasta ahí. Jesucristo tiene la espada aguda de 2 filos. Y cuando dice esto, y a mí me encanta esa parte de las iglesias, porque no nada más habla de las iglesias, habla de nuestro corazón, de nuestra relación con Dios. Por eso me gusta mucho esto, lo que el ángel, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, ¿no? También se emplea esta figura precisamente, es muy gráfica. Es como esa espada, o sea, cuando se tiene la lengua de espada aguda, como la mía, así es, ¿no? Es como ese cuchillo que se usaba en la época de los romanos, ¿no? No me acuerdo cómo se les llamaba a los que traían ese. Daga. Pero tenía un nombre que les llamaban así a ese grupo pero ya no me acuerdo. En fin, el caso es de que es esa espada aguda, ¿no? Se emplea esto precisamente más que ese bisturí, ¿no? Que es así de corte fino, ¿no? Sino que lo traían, sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo traían, entonces caminaban cerca de la gente, nada más se acercaban y se las encajaban, y así moría mucha gente. Bueno, entonces parte porque corta hasta la profundidad. No hay nada que pueda llegar más profundo que la palabra de Dios. Ninguna ideología que nos esté dando filosofías, que nos estén dando soluciones, ningún libro de autoayuda que podamos encontrar, ninguna religión, ningún misticismo, no sé, hongos alucinógenos, no sé, todos los medios que se quieran tener para alcanzar no sé qué, ¿no? El Valhalla, no sé, no sé, nada puede llegar. Y yo creo que de eso se trata la vida. Bueno, al menos en mi manera de ver las cosas, sí es hermoso ver acerca de que en un día vamos a ver a nuestro Dios cara a cara. Es hermoso ver todas las profecías apocalípticas y estar viendo las señales y estar pensando muchas cosas, pero si la palabra de Dios en mi día a día no está haciendo un efecto, o sea, ¿de qué me sirve? Si en mi día a día no se está estableciendo el reino de los cielos en mi corazón primeramente, en mi entorno,
en toda la influencia que yo pueda tener, entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Hablábamos acerca de que nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Y estamos haciendo las cosas, nos afanamos, a lo mejor por tener nuestra casa limpia o bonita, o que la plantita aquí, o sea, todas esas cosas, y luego decimos, y si yo me voy, ahora sí que ¿quién te cantará con esa guitarra, no? O sea, ¿quién la hará sonar cuando no esté yo? O sea, todas esas cosas, ¿para quién van a ser? O sea, si no estamos haciendo lo que nos corresponde, disfrutando lo que tenemos, gozando de la vida al máximo y haciendo lo que nos corresponde, o sea, ¿para qué estamos pensando en lo demás? No sabemos qué es lo que va a pasar con lo demás. Es ahora, es aquí y ahora donde nosotros permitimos que la palabra de Dios haga su efecto. Dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, porque nos lastima, nos hiere, ¿sí? Es comparada con esa espada porque nos lastima. Estar bajo la palabra de Dios es lo mejor que podamos hacer, aunque sea incómodo a veces escuchar. Dice que la verdad, ¿qué? No peca, pero incomoda. Bueno, pues sí, la verdad nos incomoda. ¡Qué bueno! Porque si pensamos que ya la hicimos, que ya estamos santos, que ya estamos bien padre, que híjole, que el Señor se rayó con nosotros, ¿verdad? Porque estamos súper bien. Estamos mal. Porque es lo que le digo, la tendencia del hombre siempre va a olvidarse de las cosas y hay que estar recordando todo el tiempo, por eso es importantísimo estar leyendo la palabra de Dios todos los días, es nuestro alimento, ¿no? Nos llega la palabra de Dios, nos denuncia, nos perturba, revela cosas de nosotros mismos que no son agradables. No sé si les ha pasado que, híjole, a veces de veras que le digo, híjole Señor, de veras que sí, no más porque ya no soy mía, ya soy tuya y respeto lo tuyo, pero si no, me caigo tan mal a veces, de veras. Pero es que nos revela cómo somos realmente, de todo lo que somos capaces. Lastima nuestro orgullo y nos quebranta como ese martillo que decía Jeremías, ¿no? Dices que tu palabra es como, pero si me da, ¿no? Híjole, estamos entonces atendiendo a esta palabra en nuestra meditación personal o en la proclamación pública nos va a doler, que nos duela. Pero este dolor, como decía Pablo, ¿no? O sea, no es para muertos, o sea, no es para que te azotes y ay, te vayas al rincón y pobre de mí, ¿no? Esta vida mejor que se acabe. No. Este dolor es bueno. Este dolor es el que nos levanta y nos hace reaccionar para que seamos mejores personas cada día. Y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En 1 Corintios 2:14 nos dice la palabra de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se van a discernir, se va a desmenuzar, se van a poner todos los elementos para que podamos entender con manzanitas y con palitos. Yo así entiendo esto. Así es como se disciernen las cosas espirituales. El Señor nos va enseñando poco a poco todas estas cosas, pero solamente se discierne por el Espíritu de Dios.
Aquí tengo yo una versión de la Biblia de las Américas que dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. No sé si les han dicho, ay, ya deja de compartirme la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es lo que hablábamos, como Jesús no nada más hablaba como los fariseos, que decía el mandamiento, ¿no? Decía, sí, que no engañes a tu mujer, ¿no? Sino que decía, yo voy más allá. Si tú estás viendo a una mujer, ya con esa ya estás engañando en tu corazón. ¿Por qué? Porque va más a las intenciones de nuestro corazón, no nada más a lo que hacemos externamente, a las actitudes que podamos tener. Bueno, me ha estado yendo muy mal con mis computadoras, pero bueno. Entonces va más allá, porque hagan de cuenta que lo que hacemos externamente, a lo mejor lo hacemos pues hipócritamente, pero el Señor nos descubre todo. Entonces, Él sabe, o sea, todo está anotado. O sea, pensamos que la gente no se da cuenta, pensamos que nadie nos ve, pensamos que lo que sea. Pero ahí está Dios. Y digo, no voy a decir que todo está ahí contabilizado, ¿no? Y que Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. O sea, Él es el juez, no yo, ¿no? Pero qué importante es saber eso. No para que tengamos esa imagen del Dios que está nada más viendo a ver en qué nos vamos a equivocar para soltar el golpe, ¿no? No. Pero sí saber y vivir de una manera integral. Es decir, que nuestro pensamiento esté de acuerdo con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento, con nuestro compromiso y responsabilidad moral delante de Dios, conforme a su palabra. Eso es ser una persona íntegra, no que pensemos en una cosa y hagamos otra, ¿no? Que estemos, como decía Pablo, ¿no? O sea, pues yo sí, mi espíritu sí quiere obedecerte, Señor, pero mi carne me jala y me lleva para otras cosas, ¿no? No, pues bueno, pero ¿qué dice Pablo? Gracias a Dios por Jesucristo, porque en Cristo todo lo puedo. Entonces vas, carne, y te alineas, porque ya tenemos ese poder, ya tenemos el poder de sujetar nuestra carne. Entonces, lo que necesitamos es estar conscientes de esto y permitir que la palabra siga haciendo su obra y que no hagamos callito, porque luego con muchos años de conocer de la palabra, a lo mejor vamos haciendo como que callito. Y yo creo que es necesario quebrantar un poquito para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. No nos quedemos estancados, hay que avanzar porque Dios tiene más para darnos que nosotros para pedirle, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, que sea tu palabra, que no sea, Señor, como ese martillo, Padre, que rompe la piedra. Te pedimos, Señor, que pues ahora sí que con el agua limpia de tu palabra, Señor, vayamos pues haciendo más blandito nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra y que no sea necesario el quebrantamiento, Señor, en la piedra, mi Dios. Te pedimos, bendito Dios, que sea tu palabra para nosotros viva y eficaz, que cumplas tus promesas, Señor, que podamos abandonarnos a la fe, Señor, dar pasos de fe, Señor, simplemente creer, mi Dios, que es la base, Señor, de todo lo que estamos haciendo, porque sin fe
no podemos agradarte, mi Dios. Queremos que revises y que en este momento, Señor, dispongamos nuestra vida a ti en sacrificio vivo, como esas aves, Señor, como esos animalitos que fueron abiertos completamente de par en par y que, Padre, están delante de ti, Señor, para que tu presencia pase, Señor, tu fuego de tu Espíritu pase así en medio de nuestro, Señor, para hacer ese pacto, para renovar ese pacto que tenemos contigo, Señor, de obedecerte, de amarte, de servirte, de pertenecerte, Señor, de no tener ninguna reserva para entregarte a ti y vivir completamente consagrado, Señor, a tu servicio y a tu amor, mi Dios, a lo que tú tengas, que podamos alcanzar esas promesas por la fe en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí para servirles y pues que Dios los bendiga y que siga cumpliendo su promesa y que siga haciendo su obra en nuestras vidas en el nombre de Jesús.